Pues en lo que se animan ustedes, voy a empezar yo haciendo algunas preguntas, y aunque es algo que a lo largo de las pláticas se fue aclarando un poco más, creo que es importante de la charla que nos dio Carmen, recordar un poco. Nos hablabas tú que de acuerdo al sitio primario de inflamación es la clasificación. Sin embargo, más o menos el 20 a 30% de los pacientes con uveitis anterior asociada a HLA-B27 tienen manifestaciones en polo posterior, edema macular, papilitis y vasculitis. Entonces, ¿cómo le hacemos para saber que el problema es una uveitis anterior? Porque si yo veo una uveitis anterior, el paciente es HLA-B27 y le vi algo o le hicieron una angiografía y tiene edema macular, ya cambia mi diagnóstico, ya no puede ser uveitis anterior o sí es uveitis anterior. Es buena esa pregunta porque creo que ese es un grupo especial de pacientes que presenta manifestaciones en otros sitios que, como dice el doctor, edema macular quístico y hiperemia del nervio óptico, pueden tener vasculitis. No cambia mi diagnóstico porque el paciente va a comportarse como una uveitis anterior en la mayor parte de los casos. Voy a poner un ejemplo. Tengo un varón, ¿no es cierto? Llega con el ojo rojo, tiene a lo mejor sinequias, no lo alcanzo a ver, lo manejo como una uveitis anterior, pero no responde bien, ¿no? Hago alguna otra prueba, me encuentro con el edema macular quístico, averiguo otras causas, no tengo otra etiología y entonces el paciente lo vuelvo a tratar o lo vuelvo a clasificar como una uveitis anterior. Creo que las clasificaciones no son estrictas, sino que más bien son para orientarme o para decir cómo voy a manejar a ese paciente y cómo va a evolucionar a lo largo del tiempo. No sé cómo lo veas tú. Sí, yo creo que es importante no encasillar al paciente en tiene que tener únicamente esta manifestación, porque les pongo ese ejemplo y es importante conocerlo, porque por decir una uveitis anterior HLA-B27, muchas veces el paciente ve 20-20, tiene el ojo rojo y tiene fotofobia, pero el paciente ve 20-20 y ustedes ven una inflamación bastante importante, y entonces eso es frecuente. Sin embargo, yo si veo un paciente que tiene 20-100 o 20-200 y tiene una uveitis anterior importante, pues sigo sospechando en una uveitis anterior, pero ahora considero que además de la uveitis anterior puede tener otro problema que es parte de la misma enfermedad que le esté causando esta pérdida visual, porque como Carmen no lo mencionaba y creo que ahorita les quisiera oír la experiencia de ustedes, los pacientes con uveitis anterior únicamente, generalmente tienen una muy buena visión, sobre todo si ha sido el primer cuadro o si no tienen alguna otra complicación como catarata, glaucoma o alguna otra. Entonces, eso nos ayuda también a sospechar, porque por decir yo, no sé ustedes, no le pido un OCT o una angiografía a todos los pacientes que tienen uveitis anterior, al contrario, a muy poquitos, ¿no? Ahí entra otra vez el uso racional de los estudios de ayuda diagnóstica. Pero vaya, o sea, aunque tenga una uveitis, un edema macular, sigue siendo una uveitis anterior, solamente que es una complicación de esta uveitis anterior, ¿no? Y lo otro es que hay que tener claro que hay muchas entidades etiopatogénicas que pueden manifestarse dando uveitis anteriores o posteriores, ¿no? El herpes, por ejemplo, es uno de los ejemplos que se me viene ahorita a la cabeza, ¿no? Que puede presentarse a manera de una queratuveitis o una uveitis anterior, una queratitis herpética o una necrosis retiniana, ¿no? Entonces, o sea, yo creo que lo que siempre hay que tener en consideración es lo que dice Manuel, no encasillar a los pacientes, ¿no? Y lo otro que me parece muy importante es lo que dijo Carmen, es que a veces la enfermedad va manifestando distintas facetas, nos va dando distintas caras, ¿no? Entonces no es necesario casarnos con un diagnóstico, nuestro diagnóstico puede cambiar con el tiempo, cómo cambian las manifestaciones que el paciente nos va dando, ¿no? ¿Algún otro comentario, alguna pregunta sobre esto, algún comentario de la audiencia? ¿No? Bueno, yo quisiera preguntarle a Milton, hablábamos de los estudios, ya sabemos que no tenemos un perfil de uveitis y sería inadecuado utilizarlo, pero ¿cuáles estudios son básicos? Yo ya decidí que voy a estudiar a mi paciente por las razones, por decir que Carmen nos decía, que es un niño, que tiene una uveitis posterior. ¿Cuáles son los estudios básicos que todos los pacientes con uveitis deben de tener? Además de los que luego vamos a pedir a específicos para la enfermedad que sospechamos. Estudios básicos, creo yo, y creo que en algún momento lo vi en una plática, no sé si de Carmen o de José Antonio
también. Serían biometría hemática, que nos da muchos datos, ¿no? Bioquímica sanguínea, basta con glucosa, ura y creatinina. Examen general de orina es otro estudio que a veces se menosprecia, pero que es muy útil, ¿no? Y descartar las grandes imitadoras, la sífilis, hay que pedir una no treponémica, siempre acompañada de una treponémica, VRL, FTABS puede ser, y PPD, si es sintomático respiratorio, podemos también pedir una radiografía de tórax. Yo creo que eso es lo básico que hay que pedir. Si se trata de una uveitis anterior y sospechamos que podría tratarse de un HLA-27, pues también yo lo pediría. ¿Alguien algo diferente? Mira, quizás comentar que los estudios tenemos que pedirlos por algo, ¿no? Entonces a veces me preguntan, ¿y qué te va a dar una biometría hemática o qué te va a dar una química sanguínea en una uveitis, ¿no? Yo creo que esos estudios uno los solicita porque si ya está pensando en que este paciente va a tener que entrar, por ejemplo, inmunosupresión, tienes que estar seguro que está en buenas condiciones sistémicas para recibir terapia inmunosupresora. Y a ello yo le agregaría, por ejemplo, una radiografía de tórax para ver que no haya un foco, por ejemplo, de tuberculosis, ¿no? Y entonces ese paciente yo no le causo un daño con la terapia que le voy a iniciar. ¿Alguien de la audiencia? ¿Nadie? Bueno, yo quisiera preguntarle a Carmen, nos hablabas del hipopion, y si uno lee la literatura mundial, pues dice, primera causa de hipopion no infeccioso es enfermedad de Behçet. ¿En México esto es correcto? O sea, ¿se aplica? ¿O cuál es tu primera causa de hipopion no infeccioso? Para mí la primera causa de hipopion no infeccioso, HLA-B27 positivo. Enfermedad de Behçet yo he visto una, la vi en Perú, no he visto nunca en México, pero quizás no estoy ahora en una zona donde haya mucha influencia mediterránea, ¿no? Entonces, no sé, a lo mejor le preguntaría a alguien de aquí del público si ha tenido Behçet o si tú has visto Behçet, porque yo no lo he manejado. Yo sí te platico de un caso de Behçet. Ya ves que la asociación con el antígeno leucocitario pues es muy, muy importante y si sale positivo es lo más probable y se presentó como una vasculitis de rama escarchada, ¿no? Sin compromiso anterior, que tampoco no es lo usual porque suele describirse como una uveitis anterior con hipopion, ¿no? Y sí, el HLA-27 yo creo que es como la causa más frecuente de hipopion no infeccioso. Perfecto. Esto es importante porque a veces leemos en la literatura algunos conceptos que no se aplican a nuestra población. A Milton me gustaría preguntarle o que nos comentara, hablabas tú de la fase de recurrencia y hablabas que hay una inflamación en el segmento anterior. No hay nunca una inflamación en el segmento posterior o esta inflamación que sí existe es subclínica. Y esto creo que es importante porque creo que uno de los factores pronósticos de un paciente con BKH es el control de las recurrencias. Y el control de las recurrencias, si fuera solo una uveitis anterior, pues sería como la uveitis anterior HLA-27 que tiene un pronóstico visual bastante bueno. Entonces, quiero que nos aclares ese punto porque cada vez hay mayor información de que realmente esto es una inflamación subclínica de la coroides también, ¿no? Así es. Y lo veníamos platicando camino de México hacia acá. Actualmente ya hay reportes acerca de la importancia de la autofluorescencia en la valoración de la actividad coroidea como determinante o factor pronóstico para saber cómo o cuánto va a recurrir un paciente que está en fase de convalecencia. Vaya, hay pacientes que recurren más que otros, ¿no? Y eso habla de que no hay una inflamación nada más anterior, probablemente una inflamación posterior que pasa por desapercibida, pero clásicamente se describe como una inflamación anterior que produce sinequias, produce catarata, produce glaucoma, o sea, oclusión pupilar, ¿no? Pero estos hallazgos pues, nos hablan de que probablemente hay una inflamación a niveles que no se pueden valorar, ¿no? También, también antes creíamos también que la recurrencia era nada más anterior y la tratábamos como una uveitis anterior, pero el paciente seguía perdiendo visión. Y ya últimamente en estudios con verde isosanina se ha visto que cuando tiene la recurrencia, que tiene inflamación en la cámara anterior, se ha visto que tienen hiperfluorescencia subclínica, pero que en la angiografía con fluoresceína normal no sale, pero que sí sale con el verde isosanina. Desafortunadamente no en todos los centros
Por ejemplo, yo que estoy en Chihuahua no cuento con el estudio, pero también ya estoy empezando a cambiar mi tratamiento. Ya cuando un paciente tiene recurrencias, ya lo trato sistémicamente, ya no nada más tratar la uveitis anterior como con tratamiento tópico normal. Quizás un comentario, una de las cosas que se ve en segmento posterior clínicamente es la hiperemia del nervio óptico, ¿no? O sea, ese es como un dato bastante constante en las recurrencias. Y algo que deben saber, que no van a volver a encontrar desprendimientos serosos o desprendimientos exudativos, porque uno a veces se confunde, ¿no? Cree que en la fase de convalecencia, o sea, de recurrencia, vas a encontrar otra vez esas bolsas cerosas y ya no las vuelves a ver. Los cambios son muy sutiles y ahí es cuando hay que mejor tratar sistémicamente al paciente para que no siga perdiendo su visión. Perfecto, yo creo que eso es importante, ese cambio que estamos teniendo en cambiar de gotas otra vez a medicamentos sistémicos y agresivos para las recurrencias. Una última pregunta, no sé si alguien del... Sí, doctora. Úlceras corneales. Pues hay un estudio que nos platicabas tú, Milton, de HLA, que es, no es como el HLA-B27, no hay esa relación tan fuerte, pero que nos ayuda a hacer el diagnóstico además de los criterios, úlceras orales, genitales, y ese estudio ¿cuál? Sí. No tengo experiencia con respecto a BESET, este es el único caso al que le platicaba la doctora, fue compromiso posterior, ¿no? Y quizá eso es por una cuestión pues racial, ¿no? No sé, no sabría decirle, vaya, no se me viene a la cabeza algo con respecto a compromiso corneal, ¿no? ¿Era una queratitis ulcerativa periférica? Era central. Pues no es una manifestación típica de BESET. BESET puede tener manifestaciones en el segmento posterior que se habla de un neuro BESET y que requieren un tratamiento muy muy agresivo porque el pronóstico para la vida es muy muy malo, y lo que más se describe, uveitis anterior, escleritis, eso que es parte de un BESET que es más tranquilo, ¿no? Hay criterios diagnósticos, yo no los recuerdo todos, sé que hay úlceras orales, úlceras genitales y algún otro, y si mal no recuerdo el HLA-B51, 59, es el estudio asociado que quizá pueda ser de orientación, aunque no es tan específico como el B27, ¿no? Pero quizá de los estudios que podría hacerle sería ese. Yo tampoco tengo experiencia en BESET, entonces en México es extremadamente raro. Pero también aquí hay algo importante, lo que mencionó la doctora Carmen Lizana, de acuerdo a la ocupación del paciente, es trailero. Entonces ahí también como que los hábitos sexuales, hay descartar también sífilis. No sé si hay alguna otra pregunta, o pasamos ya, tenemos un receso, ¿verdad?